Gracias, señora presidenta. Miren, en la grave situación en la que saben que nos encontramos, de emergencia social y económica, la reducción de diputados y la reducción del gasto político, en general, en todo lo posible, es una clara y obvia exigencia moral, ética y política. Por eso fue una exigencia de Vox como parte del acuerdo de investidura. Las familias, los trabajadores, las empresas llevan tiempo tomando decisiones, medidas difíciles, duras, de sacrificio, de ajuste, reduciendo drásticamente todos los gastos que no son estrictamente imprescindibles. Y no puede ser que los políticos no hagan exactamente lo mismo. Por tanto, estamos aquí, vamos a recordar algo los antecedentes para situarnos. Como decía, Vox exigió esta reducción de gasto político en cuanto a los diputados como contenido de ese acuerdo de investidura por el cual se formó el Gobierno de la Comunidad de Madrid. La verdad es que al Partido Popular le costaba materializar ese cumplimiento de ese acuerdo y registrar esta propuesta y traerlo a este pleno. Estaban recogiendo firmas, nos han dicho, durante bastantes meses, y desde Vox tuvimos que insistir y denunciar que habían pasado ya casi 300 días y que el Gobierno de la Comunidad seguía sin cumplir ese compromiso de reducir los diputados de esta Cámara, porque la gente no puede esperar más. En Vox queríamos, además, una reducción a 69 diputados. Al Partido Popular le parecía muy fuerte esa reducción. Planteamos, por tanto, una propuesta de reducción a 91 diputados, de 136 a 91 diputados, y al final el Partido Popular logró recoger esas firmas de sus diputados y estamos hoy aquí. 136 diputados nos parece una cifra claramente prescindible en una comunidad autónoma uniprovincial, en un sistema electoral de circunscripción única y en listas cerradas y bloqueadas. Sin embargo, 91 diputados es también una cifra razonable, más que suficiente, óptima, para que esta Cámara cumpla sus funciones de una forma eficaz, como también debe hacer, en relación con la carga de trabajo real que tiene. Ya estamos aquí, ya está esto para votarse, y no se engañen ni pretendan engañar a la gente. Esto es algo que debemos hacer y lo saben los grupos que se autodenominan progresistas o de izquierda, saben que lo debemos hacer por un mínimo de dignidad, de decencia, de justicia social. Desde luego, para nosotros es una cuestión de puro ADN de Vox, el pensar y trabajar verdaderamente en los problemas reales de los madrileños y de los españoles. Para el Partido Popular está siendo el cumplimiento de unos compromisos que alcanzaron con nosotros, y ahora viene el momento de la verdad para los demás. Es el momento de preguntarles por qué depende de ustedes, y también lo saben. Dependen de esos grupos que estoy diciendo que se autodenominan progresistas y que parece que increíblemente van a oponerse a esta propuesta. Que nadie que vote en contra de esta propuesta se atreva luego a decir que le preocupan los ciudadanos. Ríanse. Efectivamente, están ustedes hablando de situación de pobreza, están hablando de exclusión social y se parten de risa cuando estamos empezando a hablar de reducir la grasa política, de reducir gastos políticos, de no vivir del cuento como si no hubiera una crisis. Ríase, pero la gente ahí fuera se ríe menos. La gente que está no solo en colas del paro, sino en colas del hambre, que son las que existen allí donde siempre gobiernan ustedes. Esas colas existen y esa gente no se ríe tanto como usted, que está sentada en su escañito riéndose de todo esto. Sígase riendo, sí. Por tanto, mucho discurso progre sobre las necesidades de la gente, del pueblo, pero cuando les tocan a ustedes los sueldos, su escaño, entonces salen huyendo. Basta ya, señoría, por favor, silencio. Y todas las veces hay que decirles que dejen de interrumpir, que luego tendrán ustedes su turno de palabra y podrán decir lo que quieran. No se molesten tanto. Es que tiene usted pánico a esto, a que se reduzca el gasto político, a quedarse sin su escaño, quizá, o es que saben que sin cargos políticos, sin chiringuitos, sin prebendas, sin cuotas, muchos tendrían que buscarse la vida, o lo tendrán que hacer, sí. O es que saben que podrían sufrir lo que sufre la gente que está ahí fuera, efectivamente, la gente que, como les estaba diciendo, está en colas no ya solo del paro, sino del hambre. Yo tendría menos cara de risa con todo esto.
¿Es que necesitamos vivir de los ciudadanos? Porque sin ellos no somos nada. ¿Estamos aquí para servirles o para servirnos de ellos? Pues que muchos políticos fuera de aquí, ciertamente, sin el sueldo político, sin la colocación política, pues serían como un pato en un garaje. Eso es. Sí. Eso es lo que les digo siempre, obviamente. Eso es lo que les digo siempre, que esperen su turno, que esto no es un parlamento como los que les gusta a ustedes. Pues díganle ustedes que están riendo tanto, díganle que no les da la gana de ajustarse al cinturón, que no les da la gana de aplicarse la parte que a ustedes les corresponde, de reducir el gasto político, la grasa política. Ustedes, el partido de su líder, de Médica y Madre, también desde sus casoplones, por ejemplo, del retiro, ¿sí o no? Eso es. Vamos a hablar de líderes. Vamos a hablar de líderes de los partidos políticos, pues desde sus casoplones del retiro y de Camorritos. Eso es. Médica y madrina de las fiestas de Cercedilla, con su mantilla española, viendo los toros que tanto le gustaban. Por tanto, lo que habría que preguntarle a ustedes es si lo que es la izquierda siempre, unos pijoprogres y otros que al final dejan vendidos a los trabajadores, aparatics que viven de espaldas a los que supuestamente dicen representar, que viven muy a gustito, y luego los que dicen representar y defender se quedan tirados, si ustedes quieren seguir viviendo como si nada, mientras una sociedad que está verdaderamente en ruina, como ustedes se encargan de decir cuando hablan de los demás, pero no de ustedes, una sociedad que está en ruina si la vamos a seguir con esa economía extractiva, efectivamente. Y no queremos destinar ese dinero a las necesidades reales, a lo que de verdad hace falta, a la emergencia social y económica, a empleo, a productividad, a industrialización, al alivio de la factura energética y fiscal que tenemos. Por eso se molestan tanto. Díganle entonces a esas familias, a esos trabajadores, que no llegan a fin de mes, que no pueden más, que no pueden ir a trabajar porque ustedes no les dejan coger el coche o porque no tienen ya trabajo, díganle que no les da la gana y que esto les hace mucha gracia y que se ríen. Díganle a los trabajadores y autónomos, ahogados a impuestos, que los están pagando y que los siguen pagando hasta que no puedan más, religiosamente, y con tanto esfuerzo, díganle que ustedes no se quieren apretar el cinturón. A los que no pueden ya con la inflación, a ganaderos, a comerciantes, a agricultores, a restauradores, a los ciudadanos en general que no pueden con el precio de la energía, de los carburantes y de los bienes esenciales, a los que están en paro o a los hogares de los que ustedes hablaban antes, pero ahora parece que no existen. Ahora les hace todo mucha gracia. Esos hogares que tienen que elegir entre comer o encender la calefacción o no. Por eso se molestan tanto. Por eso les molesta a Vox, porque les dice estas cosas y les exige estas cosas. Por eso se molestan tanto. Pero van a tener que seguirlo oyendo durante años y años. Y después de esas campañas de demonización ridículas, de criminalización, después de esa caricatura, de esas alertas antifascistas que lanzan ustedes y del no pasarán, de los discursos que al final están llenos de odio, lo que resulta que pedimos es simplemente ajustarnos el cinturón, bajar en lo posible, como están haciendo todas las familias, todos los trabajadores, todas las empresas, bajar en lo posible el gasto. Aquí, en lo que tiene que ver con nosotros, el gasto en políticos, para dedicarlo a las necesidades reales, a lo que verdaderamente hace falta. Ya ven ustedes qué fachas y qué peligrosísimos somos. Es decir, que no gastemos tanto dinero en políticos. Y si no, luego ponemos más ejemplos. Piensen en la gente de verdad que está ahí fuera, en la que deberían pensar y a la que deberían proteger y defender. Y si no, no se preocupen porque ya lo haremos nosotros. Muchas gracias. Nosotros íbamos a replicar lo que han dicho, las excusas que han dicho para no recortar gasto en políticos. Por una parte, los grupos de la izquierda, Podemos y Más Madrid, dicen que es que hay que recortar el Gobierno. Claro que sí, vamos también a ello. Pero ¿qué obstáculo hay para recortar también en este Parlamento? No son cuestiones incompatibles en absoluto. Recortemos ambas. Lo hemos dicho nosotros antes, lo hemos planteado también por escrito y lo hemos defendido también. Por cierto, lo ha defendido el señor Enrique de Luna, al que antes mencionaban. Yo no plantearía mucho por qué algunas personas estaban o estábamos en el Partido Popular y ahora ya no estamos. Claro que el señor Enrique de Luna ha defendido eso desde el Partido Popular y ahora lo está defendiendo en Vox porque el partido que más claramente lo defiende o de forma única es Vox. Yo por eso tampoco utilizaría mucho ese argumento, porque ciertamente, como les han dicho desde algún grupo de la izquierda, también es dudoso en qué medida puede querer el Partido Popular que esto se apruebe realmente. Pero bueno, a partir de ahí los grupos de izquierda, yo más que reírme, lo que haría es efectivamente abordar todas esas reformas conjuntamente, pero tampoco tiene mucho sentido hablar de cargos políticos y de volumen del Gobierno
cuando el señor Sánchez, que ustedes conforman ese gobierno de España, Sánchez dobla el gasto del gobierno en la crisis más dura de la democracia. Y contó una serie de datos. Pedro Sánchez bate el gasto histórico en asesores, 48,3 millones. Sánchez disparó el gasto en asesores un 115%, tiene disparado un 2000% el gasto. Bueno, por tanto, vamos a recortar en gasto político para todos. ¿Qué obstáculo hay para hacerlo también en el Parlamento? A partir de ahí, el portavoz del Grupo Socialista nos ha venido un poco a hablar de su libro, nos ha hablado de un libro, y nuevamente, de verdad que a mí esto me sonroja, y si fuera mujer me sonrojaría más. Pero por respeto a las mujeres, ustedes reiteradamente hablan de las mujeres y de discapacidad intelectual, siempre de forma... O sea, esto es insultante, y que es de lectura fácil para mujeres, para discapacidad intelectual. Lo ha dicho usted, sí. Entonces, no lo pongan tan conjuntamente siempre, porque es un poco insultante para la mujer, sí. Ríase, pero oiga lo que ha dicho ahí. Y nos ha venido luego a hablar de su libro, de que el estatuto, el género, pero ¿qué tendrá que ver el estatuto del político? No recortarse usted, no vaya a ser que nos quedamos, no vaya a ser que tengamos que trabajar fuera de aquí. Y de escudo social, de exclusión social, pero para no reducir el gasto político. Reduccionista nos ha llamado a nosotros, claro, reduccionista del gasto político. Por tanto, no se busquen excusas, y luego la izquierda ha dicho que es que no se ha buscado el consenso con esto. O sea, desconocían esta propuesta, no sabían que existía, no sabían que se iba a discutir y no tienen libertad de voto para poder votar el recortarse un poquito el gasto para uno mismo. No lo sabían, no se ha buscado mucho el consenso. Ustedes lo buscan de forma ejemplar. Vamos a dejar la calidad de nuestra vida propia y vamos a pensar en los que están allá afuera, que es lo que suelen decir ustedes, pero luego no lo hacen en absoluto. Muchas gracias. Gracias, señor Gutiérrez de Cabides. Señor